Egunon, Guztioi, Orozcotik. Buenos días a todos y a todas desde la Ágora de Orozco, desde la plaza pública. Vizcaya, Euskal Herria, el país de los vascos. Vamos a hacer una visita guiada al contexto de la plaza de Orozco y también al museo en su interior, museo etnográfico. Si todo va bien, estaréis viéndome quienes queráis en directo. Creo que es la primera vez que se hace una visita guiada, por lo menos aquí en Orozco y en Gorbea, de este tipo, retransmitiendo para que la vea quien quiera, no solo ahora en vivo y en directo, sino después ya colgado en mi Facebook, en mi página de Facebook, Iñaki García Uribe. Gracias a todos y a todas los que nos acompañéis, y si hemos conseguido daros un gramo de información que no la conocíais y os ha gustado, el propósito cumplido. Hasta luego. Estamos retransmitiendo en directo para todo el mundo la visita guiada en el Facebook mío, que luego quedará grabada. Sobre todo porque hay gente de fuera que no le da tiempo a venir, de Argentina, de Uruguay, incluso algunos de Canadá que me han escrito. Y es bonito, las tecnologías, la comunicación nos permite hacer esto, el poder llegar a la gente aún estando a miles de kilómetros de distancia. Juan, igual te pones un poquito más allá para poder estar yo más... Eso sí. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la Ágora de Orozco, que es su plaza pública. Las ágoras que inventan los romanos son los lugares donde hay un trasiego comercial. Este sitio seguramente que es el primer centro comercial de Vizcaya, descontando Orduña, que es otra cosa. Orduña es la única ciudad de Vizcaya y la plaza pública de Orduña se construye para que diariamente se transaccionen mercancías hasta 8.000 personas a la vez. Por eso es la plaza más grande abierta que hay en todo Euskal Herria. Pero claro, ahí estamos hablando del camino que va a Castilla, de donde venía la lana, de las ovejas mejores de lana de todo el mundo, y se llevaba a Flandes en los barcos que salían de los puertos de Achuri, de Portugalete y de Bermeo, normalmente. Esa actividad comercial es superior a la que se hacía aquí, pero descontando esa, este es el punto más importante del comercio de Vizcaya. En esta plaza estaría repleta de personas cambiando mercancías, comprando y vendiendo castañas, carbón vegetal, madera, hierro, espadas, clavos. Este era un lugar muy importante. Por eso esa calle que tenemos ahí al fondo se llama calle de Burgos, porque es el camino a Burgos. Después se ha modificado de una manera torpe, llamándola Burruscale, que es una palabra que no existe. Por tanto, hay veces que metemos la pata con lo que hacemos y no sabemos reconocerlo, ¿no? Lo bonito sería que el ayuntamiento lo reconozca y dijera, eso es un invento, seguramente para no decir Burgos, que no sé qué pasa si se dice Burgos. A mí no me pasa nada, ¿eh? España, Burgos, lo que queráis, las veces que queráis lo digo, ¿no? Entonces, Burgoscalea es la calle que luego vamos a ver el por qué tiene las casas colgadas de Cuenca, digo, de Orozco. Este contexto es bonito, pero es diferente al del Orozco que conocéis la mayoría. Hay dos Orozcos, el Orozco rural, que es todo el pueblo menos esto. Esta es la villa dentro de la anteiglesia. Esta es la economía. Esto estaba lleno de palacios o de casas palaciegas de los dueños del trasiego económico que había en esta plaza. De los dueños de las ferrerías, de los molinos. Orozco era el pueblo que más ferrerías y molinos tenía de Vizcaya. 24 molinos hemos llegado a tener. Sobre todo en los ríos Altuve y Arnauri, que confluyen ahí en la Chopera y que van a Stareta juntos. Y luego ya llega el Nervión y se los come. Esta es la actividad económica por excelencia, Orozco. El frontón que tenemos es nuevo como casi todos los frontones. Es de 1928. El primer frontón, el más antiguo de la historia, es la pared de la iglesia del Goibar, del 1748. Pero hasta comienzos del siglo XX, por norma, no se empiezan a construir los frontones masivamente. Aquí atrás había una casa de pobres, donde vivían los sin techo, siglos atrás, y
se tiró esa casa, había huerta, para hacer este frontón que es muy bonito, sobre todo su techumbre de madera, que no es fácil verla. El ayuntamiento es obra de un vecino de Miravalles, que no soy yo, que se apellidaba Ibarra, del que no conozco nada de su vida, porque no se ha escrito nada, era un arquitecto agrimensor y seguramente era el momento en el cual se firmaban los planos, pero no los hacía él, los subcontrataría y en alguna cafetería de lujo de Bilbao o en algún hotel, el Excelsior u otros que pudiera haber, pues firmaba y él le daban una comisión porque tenía firma, ¿no? Era como Frank Gehry, que él no hará nada, por supuesto, pero que tendrá 400 a su lado, igual me quedo corto, ¿no? Pues esto era lo mismo. O sea, nosotros no inventamos nada en el siglo XXI, lo cogemos de lo que hacían los antepasados. Este ayuntamiento es cuadrangular, es muy bello y asemeja al de Orduña, asemeja al de Ochandio, sobre todo. En su parte derecha tenemos un doble herraje de todo de las ferrerías de Orozco, que era la cárcel. Entonces, todo el edificio está con un solo herraje, excepto la cárcel, que tenía dos, pues por el motivo de seguridad, como podéis imaginar, ¿no? Pero de este edificio destaca algo especialmente curioso, que es su escudo. Yo suelo decir a la gente, hago bastantes visitas, que haga una foto con el móvil, porque hoy en día todos tenemos cámaras de fotos en el bolsillo, ampliada, ¿no? Y que luego en casa la vuelque en el ordenador y que juegue con él. Se va a asustar incluso de cómo los lobos devoran a unos corderitos y cómo las serpientes salen de la cabeza de Vizcaya, porque el escudo en sí nos está enseñando, es un cómic, nos está enseñando Vizcaya en una alegoría. Y aparece abajo dos tamboriles. Llama la atención. Es el momento en el que aparecen los tamboriles aquí en Euskal Herria. Por tanto, había una conexión entre el que cinceló esa piedra de Nafarrondo, sin ninguna duda, de la cantera nuestra, quitaron una laja, y el chisti y el tamboril. No sé todavía, no he llegado a saber por qué, pero hay una conexión mágica, porque los tamboriles son más o menos de esa época, estamos a finales del 18. Creo que es el 1778, cuando el vecino Epalza de Orozco cede, bueno, una permuta hace a la Junta de Gobierno de Orozco de estos terrenos que eran suyos en el mejor sitio de Orozco y empiezan a trazar el diseño de la vía económica de Orozco. Esto es como si fuera la gran vía de los bancos, ¿no? La riqueza está aquí. Baja del monte, porque el monte lo esquilmamos hasta más no poder. El monte que vemos ahora es idílico, es un monte de mentiras, esos árboles trasmochos que parecen cuentos de hadas, está todo manipulado por el hombre, ¿eh? Los árboles solo nacen rectilíneos, excepto si los cortamos, que es cuando aprovechamos todos esos candelabros para producir 8 veces más de leña de la que produciría por norma, y además encima le damos el doble de vida. Una ya puede vivir 350 años, mientras que si lo trasnochamos vive hasta 800. Bueno, pues el escudo nos está diciendo cómo por 2 veces Orozco pasa a ser Álava. En parte por unos casamientos de gente de Orozco con los señores de Ayala. Y como los señores de Ayala eran los vascos más importantes en la corte española, en aquel momento, pues lo que hacen es regalar el pueblo como dote a el señor de Ayala. Y el pueblo se va entero a las Juntas Generales de Álava y pierde su condición de vizcainidad. Esto pasa 2 veces, a falta de una. Y los de Orozco, que son vizcaínos, yo solo llevo 22 años viviendo en Orozco, pero ya casi soy de Orozco, todavía no. Somos vizcaínos de pro, por supuesto, y con un orgullo especial, a pesar de ser el pueblo más al oeste de Vizcaya. Entonces, cuando se traza ese ayuntamiento, la parte alta, en vez de hacer una ventana, la dedican a un escudo y le dicen al tracista: tienes que hacer el escudo de Vizcaya, porque como nos sigan regalando a Álava, joder, por lo menos los que pasen que digan, como una matrícula, ¿no? Estos son de Vizcaya, ¿no? Entonces el tío que lo cincela, pues yo no sé en qué piensa, pero dibuja un cómic más que un escudo, ¿no? Y ahí está la Vizcaya nuclear, la Vizcaya de la que nunca tuvimos que salir. Por eso Orozco, cuando vuelve por última vez a Vizcaya, es el último municipio de los 112 que somos actualmente en Vizcaya que tiene voz y voto. Creo que vuelve en el 1785. A partir de ahí, bueno, ha habido alguna desanexión, pero la Vizcaya ya no se ha roto nunca más, ¿no? Nosotros, que siendo vizcaínos de origen, casi en parte
los primeros jaunchos de Vizcaya fueron los Olarte y los Anuncibay, que son dos sagas familiares importantísimas en Orozco, y los más pudientes, allá por el siglo XI, cuando se construye la primera ferrería vasca, la primera industria vasca, que se construye en Usabel, en Orozco. Por tanto, casi podríamos decir que el origen de Vizcaya también es nuestro, para que luego vengan en una boda y en vez de regalar una cuchara de plata, que nos han regalado a todos en las bodas, pues le regalen un pueblo con 90 puentes y con 102 kilómetros cuadrados. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, este es el escudo de Orozco y vamos a acercarnos al tercer arco y vamos a ver una medida única en todo el Estado español. Venid. Va a coger una chuleta porque aquí como hay medida, mi cabeza no da. Esta es una medida patrón para sacos de carbón. Vale. ¿Y qué es eso? Bueno, pues lo voy a poner más difícil todavía. Esta medida la hacen los marragueros. Y los marragueros es una profesión que casi no sabemos nada de ella, o muy poquito de ella. Una profesión extinta. Es un oficio que lleva 200 años sin existir y que nadie ha profundizado en ello. Requiere de una investigación sin duda muy interesante. En esta plaza, como os he dicho, había un tránsito económico tremendo y sobre todo lo que se transaccionaba eran sacos de carbón. En Orozco había centenares de carboneras, no hay más que ir al monte, a Itzina, a cualquier parte de Orozco y ver esas sondorplazas, esas planicies dentro de espacios abruptos donde hacían una pira, como sabéis, para hacer el carbón vegetal, ¿no? Todavía en Cianuri, en agosto lo siguen haciendo, también en Valdegovía y en diferentes pueblos de Euskal Herria, ¿no? Como elemento turístico, lógicamente. La última chondorra en Orozco Real creo que se hizo hace 76 años. Se hizo en Negalesaburu, debajo de Itzina, en donde está la fuente, si sois montañeros, que hay como una bañera grande allí, un poquito más arriba, ahí se hizo la última chondorra de la gente mayor de Orozco que tiene recuerdo de ella, ¿no? Vale, aquí se transaccionaba sobre todo carbón vegetal. El carbón vegetal va en unos sacos. Entonces, en la compraventa se vende por peso, ¿no? A tantos maravedís o tantos reales el kilo de carbón vegetal. Se da por hecho que un saco tiene X peso. Pero si tú no llenas bien el saco y le das una vuelta arriba, has metido menos, pero lo cobras igual. Por tanto, estamos ante... Aquí hay gente de mi edad, incluso más jóvenes, y habréis leído el 13 Rube del Percebe, ¿verdad? Más de uno, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Bueno, pues en la parte de abajo está el carnicero que pisa, ¿no? Para que pese más y con el mismo peso cobra más. Bueno, pues esto era lo mismo. Este era la 13 Rube del Percebe de sacos de carbón de Orozco. Y lo que hacen, parece ser que como casi siempre hay disputas, hay peleas y hay un muerto. En esta vida, hasta que no hay un muerto, no pasa nada. Cuando hay un muerto, ya ha pasado. Y el regidor, que es el señor alcalde de hace 300 años, dirime y habla con el juez y le dice, pues muy fácil, a partir de ahora tenemos una medida única. Y esa medida es la que antes de cargar el carbón vegetal, que estaría aquí en unas piras o en unos carros, la ponemos aquí, el saco, ¿vale? ¡Bum! El saco es perfecto. Venga, llénalo delante mío. Y ya le doy yo la cinta. A partir de ahí, todos los sacos llevaban su peso exacto sobre la venta del producto. Por tanto, esta es una medida pública, en una de las columnas del edificio de todos, del ayuntamiento. Y por eso le tiene respeto la gente. Como os he dicho, los sacos los hacían los marragueros. Sabemos poquito de ellos. Los marragueros se les llamaba así porque hacían unos sacos con márraga. La márraga es un sucedáneo del lino, que como sabéis son como plantas que juntas hacen el refuerzo de lo que es un saco, ¿no? No me sé explicar bien, pero bueno, creo que me entendéis. Pues la márraga era la prima del lino. Y aquí detrás, donde había una de las últimas ferrerías de Orozco, había un almacén o una fábrica, lo de fábrica es un poco relativo, de marragueros.
que no sabemos nada, ni hemos buscado ningún documento, pero sí sabemos que existió. Y es una pena que no sepamos más del oficio, porque es uno de esos oficios de los que en internet podéis buscar algo, pero no mucho. Algo más de lo que yo os cuento, que poco sé, ¿no? Pero quiero deciros la realidad de esta medida. Se llama una medida de carga y es la mitad del transporte de una mula. Es decir, una mula bajaba con sus 2 sacos, pues una de sus partes era justo lo que entra en la medida. Por tanto, cuando hacen la medida, la hacen pensando en algo práctico, ¿no? Luego, tiene solo 2 siglos y la medida exacta es de 63 centímetros por 105. Y es una concepción de 3 por 5 palmos. 1, 2, 3 por 5. Hasta que no existe el sistema métrico decimal, el metro no se inventó en Bilbao, como muchos creen, sino que se inventó en Roma, en el 1848. Si esto tiene 2 siglos, no existía metro, no sabíamos medir exactamente, ni nosotros ni nadie en el mundo. Nosotros también estamos en el mundo, aunque estemos aislados en Orozco. Entonces, 3 por 5 palmos, el palmo es una cuarta parte de la vara, y la medida habitual del momento era una vara, una doble vara era un camino mínimo para pasar un carro, es decir, una furgoneta con mercancía hoy en día tiene que tener un mínimo la carretera. Bueno, pues doble vara es un camino, ¿no? Por tanto, lo que hacen es darle una medida obligatoria a la compraventa del carbón vegetal, que sería en esa época el tema económico más importante de Orozco, aunque no nos podemos olvidar, que os contaré en el museo con menos ruido, el tema de la castaña, que llama la atención con su exportación semanal desde Bilbao a Europa. Castañas de Orozco a Alemania, a Inglaterra, a Bélgica y a Holanda. Semanalmente un barco salía del puerto de Achuri con castañas. De la castaña se aprovechaba todo, como del cerdo. La cáscara la utilizaban para tañir guano en fábricas y en almacenes en Bélgica, en Holanda. Por tanto, hemos exportado muchas cosas, pero se nos ha olvidado apuntar a dónde. Y es bonito el recordar la historia, y sobre todo sentirse orgulloso, ¿no?, de que en un momento que se cree que es de carencia, porque el mundo rural es muy pobre hasta hace muy poquito, hasta hace 45 años el mundo rural es muy pobre. Ahora el mundo rural es el rico, ha cambiado totalmente, ¿no?, en el concepto de los caseríos, los terrenos, los bosques, ¿no? Pero hasta hace 40 años el mundo rural no tenía. Había 2 terratenientes y el resto, sobre todo los inquilinos, pues vivían con lo opuesto, ¿no? Vámonos al puente del río. Bueno, vamos a ver aquí una curiosidad de las casas colgadas de Cuenca, digo de Orozco, ¿en qué estaré pensando? Y luego vamos a ir al parque a ver 2 cositas y ya nos metemos directamente en el museo. Aquí podéis ver todas las casas del río Altuve, todavía no ha confluido. Hola, Irene, bienvenido. Un japonés en el grupo, es muy exótico.
un japonés que habla euskera perfectamente y otros 8 idiomas más. Es un caso único, no sé, hay 3 solamente en el mundo. Vale, seguimos, que el protagonismo nos decide. La calle de Burgos, que es esa, mal llamada, erróneamente, Burruscale, que vuelvo a repetir que es un topónimo inexistente. Flores y pájaros, no existe. No es euskera, no es nada. Es una invención de alguien, a mi entender, por omitir el nombre Burgos. Pero bueno, sin más. La calle de Burgos hace 2 siglos y medio tiene la necesidad de ampliar su trazado, porque es tanto el tránsito de carros que van hacia Murguía, Vitoria, Burgos, con mercancía, que se chocan entre ellos. Es una calle de doble vara y necesitan, recordad que os he dicho que una vara son 7 palmos, necesitan más que duplicarla. Entonces el ayuntamiento les dice a todos los vecinos que están al lado del río, allí no se puede actuar porque hay huertas tal y cual, y no, que la única solución es que van a derribar todas las casas. Y les da la opción de que si quieren la hagan 1 metro al aire del río y no pierden la propiedad. Entonces, lógicamente todos, para no perder la propiedad, estás en el lugar más importante de Orozco, que es Zubiaur, lo que hacen es construirlas al aire. Ese es el motivo por el cual tienen que apuntalarlas, como podéis ver, en casi todas ellas. Estas también están apuntaladas, pero no se ve, sobre todo el antiguo restaurante Perurena, cerrado hace muchos años, que es muy bonito verlo desde aquí, pero fijaros que son todas, ¿no? Por tanto, la actuación es conjunta. Esto es lo mismo que Cuenca, pero en pequeño. Lo mismo que Cuenca. Buscar un espacio donde no existe. El motivo, como os he dicho, es por el tránsito de la calle de Burgos, que no se podía... o sea, que el ayuntamiento ya decide que hay tanto trasiego de centenares de carros todos los días, que se chocan entre ellos, que se rompen las ruedas, que cuesta mucho hacerlas, las salidas de Arceniaga, y bueno, pues deciden el que tengan que hacer eso. Vámonos al Parque Lehendakari Aguirre, donde vamos a ver el monumento a la memoria histórica, a los represaliados de Orozco, que hemos levantado hace muy poquito. Vamos. Ay, no. No me acuerdo cuánto día fuiste aquí. Estuvimos trabajando durante 8 meses, un grupo de 8 personas, para detectar hasta fecha de hoy unos 160 represaliados que, por motivo de la Guerra Civil Española, hubo en Orozco. Nadie había trabajado esta materia en Orozco, hay todavía pueblos, ya cada vez menos, pero que todavía no han trabajado la memoria histórica, y yo creo que es tan importante como el abrir la ventana todos los días para ver si ha amanecido, ¿no? Si no nos acordamos de los nuestros, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Sobre todo una guerra
a la que nadie nos llamó y que un grupo de militares en África pues se sublevó, hizo trizas a la república que había ganado las elecciones 3 años antes y puso el Estado español patas arriba con miles y miles de muertos. Pero es que luego vino la posguerra, que fue, para mí, peor que la guerra. Todavía queda posguerra. Todavía quedan algunos en algunos consejos de administración de empresas importantes del país vecino que son descendientes de aquellos que firmaron las sentencias de muerte. Y no abrimos los ojos todavía. En el país vecino se sigue votando mal. No tiene sentido. Pero bueno, es una crítica política mía, ¿eh? Os voy a pedir que guardemos un minuto de silencio, por favor, en recuerdo de todos ellos. El promotor de esta iniciativa se llama Pedro Inchaurraga y desde hace un mes es el nuevo alcalde de Orozco. A él le acompañamos 7 vecinos y vecinas motivados por esto. Hay 2 maneras de construir un monumento. Una la cara y la otra la mano. La cara es llamar a un escultor y te cobra... los escultores no tienen números, ¿no? ¿Qué le cobra este? 1.000.000 euros, 350.000 euros. Y otra es ir a un ayuntamiento y pedir 2 bancos que les sobre el local de la brigada, darles la vuelta, hablar con un escultor amigo que no te cobra y te cuesta 0 pesetas. En Orozco hemos tenido esta suerte. Los bancos son del Ayuntamiento de Algor, de hecho, pero no se lo digáis a nadie, no me está escuchando, no vaya a ser que haya problemas porque nos cogemos un poco de frangis, pero creo que como el fin merece, ya a estas horas ya no nos vamos a arrancar porque nos costó mucho, sobre todo a Tato, que es un vecino de Orozco, el esculpir este precioso laburo, que no es por quitarle importancia, pero no es vasco, el laburo no pasa, no todo es vasco, ¿no? Hay algunas cositas que no son vascas en el mundo, pero pocas, pero el laburo no, símbolo antropomorfo, solar, celta, que hasta Hitler lo coge como logotipo, ¿no? Con su esvástica. Pero bueno, en fin, hay mucha gente que le dices esto y le tocas el alma, aunque lo importante no es la piedra, sino lo que uno tiene en el recuerdo, ¿no? Estamos muy orgullosos de este trabajo. Vamos incrementando el número de gente porque, lógicamente, hay gente que se marchó en la guerra civil y que no volvió y que se están enterando y se están contratando con nosotros, entonces vamos a tener que rehacer las placas, pero dentro de un año y pico así, porque ya tenemos unos cuantos, o sea que es bonito que tengamos que rehacer la placa porque viene aquí la gente y se emociona, ¿no? el verlo. Vamos hasta la trasera del museo. Feliz, vamos al museo, ¿eh? Hay muchos que cuando haces una buena visita, he visto varios, cosas como esto que estás en la mirilla de casa y dices, casi como si se queden así. Ya estará bien lo que hace este. Como no es de Orozco, pues yo podrá decirlo. Vamos a ver esto último, aquí en el exterior, a la que vamos a llamar la lavadora más antigua de Orozco, y nos vamos a subir al museo, y vamos a ir derechos hasta la 3ª planta, y vamos a invertir la visita al museo. Hay ascensor, por si alguno o alguna quiere subir en ascensor en el museo.
Bueno, esta es una pieza, en su día una unidad de pieza que se cascó, que la utilizaban nuestras antepasadas tatarabuelas para lavar la ropa. Eh, es, eh, Proviene de Saloa. Saloa es uno de los barrios más coquetos de Orozco, aunque hay bastantes. Los barrios de Orozco son terrazas altomedievales que vamos construyendo cuando salimos del fondo de los valles. En el fondo de los valles, además de que hay mucha humedad, vienen los manguis, como hoy en día, los delincuentes, los que matan, violan, roban, y nos asustamos y vamos construyendo hacia arriba para controlar. Saloa o Urigoiti son producto de ese movimiento desde el fondo de los valles hasta las zonas altas aterrazadas. Seguramente que las aterrazan ellos mismos, que no está tan bonito, y que lo aterrazan para construir encima. Bueno, pues esta pieza, que creo que tiene 2 siglos y medio, no lo sé hasta ahora, Juanjo Hidalgo, arqueólogo de Llodio y uno de los grandes expertos sobre la historia de Orozco, juntamente con su amigo Félix Muguruza. Juanjo ha sido el que ha rescatado la pieza detrás de un caserío que estaba perdida, y la hemos puesto aquí en valor, que creo que es muy bonito. Ahora falta poner una placa que se pondrá explicando lo que es, ¿no? Aquí echaban la ceniza del fuego bajo, y con la ceniza y el agua que corría iban frotando. Seguramente que lavaban solo una vez al año. Por tanto, imaginaros en muchos casos qué olores tendrían que tener esas ropas, ¿no? Con los calores, con las sudadas, etc, etc, ¿no? En los caseríos había solamente una camisa de lino blanca, que se utilizaba muy contadas ocasiones. En las bodas, en algún funeral y poco más. Entonces esa camisa, cuando se ponía, se limpiaba, y se limpiaba aquí frotando, ¿vale? El agua corría, se aclaraba y luego se colgaba. La pieza no es única, pero es muy importante, y hay poquitas. Creo que hay una en el Museo Vasco, en el Casco Viejo de Bilbao, pero es una pieza preciosa. Y además han tenido la idea, tanto el Ayuntamiento como Juanjo Hidalgo, de ponerla en el mejor sitio posible. Y ya empezamos a dar valor a este parque, que hasta ahora estaba muerto. Se le sigue llamando la gente, coloquialmente, ya sabéis que en los pueblos se utiliza mucho el coloquialismo, el Parque de las Piedritas, porque esto estaba lleno de piedritas. Esto se asfaltaba para la obra nuestra, o sea, para el trabajo de la memoria histórica, se ha decentado esto, ¿no? Entonces, todos los críos, entre ellos mis hijos, pues jugando aquí con las piedritas como si fuera esto un escalestre gigante, ¿no? Que llegaban a casa llenos de polvo y tal. Entonces, el sitio es el mejor, sin duda ninguna. Luce mucho, le da un valor añadido a algo que estamos empezando a construir nuevo, que pudiera ser un espacio de esculturas o de algo aquí, en la misma ágora de Orozco, en la misma plaza, en su trasera, y siendo un complemento, ¿por qué no?, del museo al aire libre en este caso. Vamos arriba, subimos al tercer piso, ¿vale? Bueno, no sé qué os parecerá el... No, tú no. Seguir pasando, ir subiendo. Digo que a los que nos están viendo, no sé si habrá mucha gente que estará interactuando, a ver qué le gustará esta visita virtual, pero real, como la vida misma. Estamos en domingo, 7 de julio, ayer fue el chupinazo de las fiestas más importantes del mundo, en San Fermín, que no fue santo de Pamplona para nada, y estamos aquí en Orozco con un pequeñito grupo de personas que han venido desde Bilbao, desde Vitoria, desde Baracaldo, desde Llodio. Estoy acordándome de lo que me está diciendo la gente. Y bueno, pues contento porque de momento se ve que la gente está interesada en seguir recibiendo información, si no, no estaría aquí dando la chapa. Después, y ellos no lo saben, vamos a hacer otro directo desde la Capilla Sistina de Gorbea. Un lugar especialmente bonito. La ermita de Nuestra Señora de Goiquería. Pero no se lo digáis, porque si les mandáis un WhatsApp a alguno que conozcáis, van a querer subir, y es privada esa visita. Ya os contaré luego el porqué. Aunque si subiría alguno no pasa nada, pero casi mejor que no se enteren. Vamos para arriba. Voy a llamar al ascensor, Juan, y subimos al ascensor tuyo. Te cuento cosas en el ascensor. Cuidado ahí.
muestra la maqueta a la gente de mientras. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Bueno, vamos a subir estamos subiendo al segundo piso del Museo de Orozco. Tiene baja más 2, 3 plantas, donde está la gente esperándonos. Y vamos a contar una serie de cosas muy relacionadas con la antropología en Orozco. A mí particularmente es el lugar que más me gusta de todo el Museo Etnográfico de Orozco, esta segunda planta, y ahora veréis por qué. Ahora os vais a dar cuenta de por qué. Muy bien, muy bien. Poneros aquí, por favor. Aquí como en una media luna. Esta planta del museo es a mí la que más me gusta y además lo cuento siempre con una satisfacción personal, o no sé, algo interior, porque lo que más llama la atención del museo es este oso y está aquí por mi culpa. Detecté de cómo lo sacaron el grupo espeleológico vizcaíno, creo que fue el GEF, de Itzina, de una sima, y el museo estaba ya casi acabado, pendiente de inaugurar en muy poquito tiempo, y hice un proyecto con un alcalde que entonces estaba aquí, que murió, Javier Barrondo, para que se rehiciera esta tercera planta, ubicando aquí el oso, y entendió que verdaderamente iba a ser el elemento más llamativo, no solamente para los niños, que cuando vienen se quedan con la boca abierta, sobre todo los pequeñitos. De hecho, algunos ni se atreven a tocar el metacrilato, les cuesta, sino para todo el mundo, ¿no? Porque de esta manera podemos ponerle cara al oso común que había en Itzina, que está ahí mismo Itzina, por decenas de ellos, hasta todavía hace 125 años, que es ayer a la tarde. Entonces, sin duda que bajaban hasta aquí también, como hoy en día bajan jabalís, o bajan corzos, o bajan algunos, ¿no? La comida, el olor les lleva. Y bueno, pues hubo un momento a finales del siglo XIX que la Diputación de Vizcaya pagaba mucho dinero a los que mataban los osos, ¿no? El cuento ha cambiado, hoy en día te meterían a la cárcel. De hecho, que se los cuenten a los ganaderos del Bear o de Gascuña, limitando con Iparralde, en Francia, que tienen un problema con los osos que hay allí, ¿no? Este oso se cayó en una sima, iba andando por Itzina. Itzina es un queso de Gruyère, totalmente roto, y al caerse por la sima se dio en el cráneo un golpe, lo podéis ver ahí, murió en el momento y se quedó en la posición fetal en la que está por la caída que tuvo. Aquí veis el oso, cómo se localiza en la sima ITX 133, que está cerca de la gran grieta central, relativamente cerca de Les Chardy, los que conocéis Itzina, y se fotografía y se mete en bolsas de plástico por zonas. Esas bolsas tienen una numeración y luego llegas aquí y compones el puzzle para ubicarlo en la misma imagen, en la misma estancia de cómo se vio cuando los espeleólogos, haciendo cartografía del subsuelo de Gorbea, pues lo detectaron, ¿no? Esta operación costó 2 millones de pesetas, como anécdota os lo digo. Y la tierra que veis es la misma tierra que tenía la cueva. Por tanto, podemos ver la grandiosidad de un oso, fijaros qué pedazo de animal. Aquí el espeleólogo que está empezando a hacer la operación, y como os digo, llama mucho la atención. Pero aquí en esta zona tenemos varios elementos
de gran interés que nos relacionan con Orozco casi en exclusividad. Este, por ejemplo, es uno de ellos. La garrafa de Orozco, lo que pudiéramos llamar, para que nos entienda la gente que no lo conoce, que vosotros seguramente sí, igual no todos, pero no los que nos están viendo, y menos desde el extranjero, que es el Cuba Libre de la Edad Media. Dicho rápido, me habéis entendido porque os habéis reído. Vale. ¿Qué es un Cuba Libre? ¿No? El cubata. Es una bebida fría, con alcohol y con limón. A mí me gusta el gincás especialmente. Esto es lo mismo. Esto es limonada con hielo, mucho hielo, hasta que parece que es un granizado, y con alcohol, chacolí. Por tanto, hace 300 años nuestros antepasados tomaban cubatas. Tampoco los hemos inventado nosotros. Esto en Orozco sigue vivo y antropológicamente hablando es algo importantísimo. Es único. En esta materia seguramente que en todo el Estado español sin duda. Esto no quiere decir que por influencias de Orozco se haga en otros sitios como se hace en Ayala, en Rentería, el barrio último de Guernica-Lumo, saliendo hacia Lequeitio. Eso es Rentería y ahí hacen un concurso de garrafa. Y en Amurrio, en Llodio, pero siempre vinculado a la originalidad de Orozco, porque aquí es donde se perpetúa, donde queda. Por ejemplo, sabéis que en Orozco hay bastante afición taurina. Es uno de los pueblos de Vizcaya de mayor afición taurina. Las muchas cuadrillas del pueblo, tanto jóvenes como no tan jóvenes, van a los toros en San Antolines con la garrafa y con sus vasos de cristal. Y están, como sus antepasados hacían, viendo la corrida o el espectáculo de toros y tomando el Cuba Libre frío, ¿no? Que lo han hecho ellos, ¿no? Esto es la garrafa de Orozco es una composición química que, echando hielo y echando sal y con una manivela dándole vueltas, llegas después de 20 minutos, ahí la gente se turna, claro, porque si no, a -8 bajo cero. Eso hace que el hielo se comprima con el chacolí, aunque ahora se le echa de todo, y cuanto más le eches está más rico, brandy, coñac, bueno, en fin, una maravilla. Te engancha, es una pena porque te das una y estás sentado en la cola, es una pasada. Y es una bebida muy agradecida, ¿no? Porque es como ese... ¿Cómo se llama eso que vemos en Valencia cuando vamos, que también es frío? La horchata, ¿no? Pero con más garbo en la boca, ¿no? Es algo espectacular. El día de San Antolines, lo digo por si alguno que nos está viendo le interesa, se hace el concurso internacional de garrafas de Orozco, que es único en el mundo y que es algo espectacular. Ves a 50, 60 garrafas, alguna de hasta 50 litros. Es decir, esa sí que está hecha en la modernidad por gente de Orozco, que es una maravilla verlo, pero bueno, ves la competición de verdad, o sea, el ganar la chapela del concurso de garrafas de Orozco es el Oscar de Orozco, o sea, es que has ganado la película mejor del año, ¿no? Y el que cuelgue en tu choco esa chapela es el premio mejor que una persona de Orozco pueda tener, ¿no? Por la importancia histórica que ha tenido la garrafa de Orozco con el pueblo, generacionalmente. Las garrafas se perdieron. ¿Cuándo se perdieron las garrafas? Cuando llegó los frigoríficos a las casas con nuestras abuelas. Pero no solamente se perdieron las garrafas, se perdió muchas cosas, se perdió la castaña. La castaña murió el día que llegó. Siempre hablo en bruto, quiero decir, hablo contundente. Cuando los frigoríficos llegan, como digo, en la época de nuestras abuelas, la manera de comer, la alimentación cambia en Euskal Herria. También en el mundo, pero yo hablo de lo nuestro. Por tanto, elementos alimenticios como la castaña, que se utilizaba para todo, y cuando digo para todo es hasta para hacer café, el café sin fuste, el aguachirri, son términos que lo habréis oído todos, ¿verdad? Bueno, pues se utilizaba para hablar del café de castaña, que era más malo que la pera. Era malísimo, pero era algo caliente, ¿no? Bueno, pues se deja de tomar café de castaña cuando llegan los frigoríficos por muchas materias, ¿no? Esto también, cuando llegan los frigoríficos, pues se pierde. Y en Orozco no, en Orozco se para el tiempo, queda parado, la vida sigue, pero
ese elemento antiguo sigue existiendo hasta hoy. En Orozco hay una colección de unas 300 garrafas, algo más. Concretamente hay un vecino que es el mayor coleccionista del mundo de garrafas. No sé, para que os hagáis una idea, en Cianuri, que es un pueblo que está al otro lado y que también tendría sus pozos de nieve para utilizar la nieve como hielo, ahora os lo explico, y luego hacer la garrafa y otras cosas, pues solo quedan 3 garrafas. O sea, gotas, ¿no?, de garrafas en muy poquitos sitios. Pero sin embargo en Orozco, todas las familias de 8 apellidos de Orozco tienen una garrafa que era de sus abuelos, de sus padres, y la utilizan, no solamente que la tengan puesta en la sala ahí, ¿no?, o en el choco, como un elemento ornamental, sino que se utiliza varias veces al año. Con la garrafa también se hacen helados para los niños, sin echar alcohol. Por tanto, los niños de Orozco hace 300 años eran unos privilegiados, porque en el mundo rural, a ver quién tomaba un helado un domingo. Algo, vamos, increíble. Yo creo que ellos inventaron Mico y Frigo, ¿no? Les tenían que dar una medalla por ello. Este rollo que os he metido de la garrafa de Orozco está relacionado lógicamente con el contacto de la nieve. Sin nieve no hacemos hielo, y sin hielo no hacemos garrafa, porque los otros elementos, el limón y el chacolí, lo tenemos en los caseríos. Tenemos limoneros y tenemos vides con las que hacemos chacolí. Más malo que la pera, porque hasta hace 20 años el que tomaba chacolí tenía que ir al váter corriendo, el biocherre que te daba, pero ahora ya no, porque existen los enólogos y nos lo hacen el oro blanco, ¿no? Por tanto, ya tenemos todos los condimentos, pero nos falta que haya nieve. Esta es la nevera más bonita de todo el Estado español, sin ninguna duda. Se llama la nevera de Zaratate Nevera Barri. Está ubicada en la cota 1107 metros de altitud, dentro de China, en un lugar especialmente bonito, para mí el lugar más bonito de Orozco, al lado del barranco de Itzingote, un lugar donde hubo muchísimo pastoreo. Era como un mundo rural propio en aquel lugar, ¿no?, muy distante de aquí, de lo más lejano casi desde Zubiaur, de la capitalidad nuclear de Orozco, hacia el final de Orozco está este sitio. Este es un pozo que tiene 24 metros y medio de profundidad, un pozo natural, un agujero. Cuando Vizcaya, Gorbea, se desgarra geológicamente, hace 107 millones de años que se chocan dos mares. Esto lo dice Iñaki García Pascual, no Iñaki García Oribe, que es un geólogo especializado en esto, que es el que me lo enseña. Se abren boquetes, y este es uno de esos boquetes. Como si cogemos una sábana de la cama donde hemos comido, la hacemos así, ¡bum!, y nos quedan cositas, ¿no? Pues estas cositas son los agujeros que geológicamente se han ido haciendo porque se ha descompuesto el sistema geológico, ¿no? Bueno, pues este en concreto tiene unas características muy singulares porque está muy cerrado, no le da el sol nunca, ningún día del año, porque está tapado y tupido de gigantescos árboles que han ido haciendo una especie de, pues como de corona, ¿no?, y que no llega el sol. Por tanto, fenomenal para que la nieve que va cayendo se vaya empaquetando abajo. Cuando ya tenemos 2 metros de nieve, bajamos con unas cuerdas, nuestros antepasados, y con unas mazas la van apelmazando para dejarlo lisa. Automáticamente se le ponen unas hierbas especiales para que no gotee, y vamos a por otros 2 metros, y así hasta arriba, así hasta aquí. Por tanto, tenemos toneladas y toneladas de hielo, porque se ha convertido la nieve en hielo. Pero claro, hay que bajarla, que estamos en el fin del mundo. Aquí estamos a 143 metros de altitud. Esto está a 1170 metros. Es mucho tránsito. Y el hielo, si le da el sol, se va goteando. Yo siempre suelo explicar a los grupos que hago visitas el chiste de Donceles, de Luis del Olmo, en la contraportada del Correo, que sale un tío con un lingote de hielo, ¿no?, y no se da cuenta, y de repente hace mucho sol, llega y tiene una gota en la mano, ¿no? Bueno, pues esto también les pasaba a estos. ¿Qué tenían que hacer? Bajarlo de noche. Pero la noche no da, porque la noche son 8 horas. Por tanto, hay que bajarlo atardeciendo y amaneciendo. Parece ser que una de las mayores utilidades económicas que se daba a esta industria del frío de Gorbea era el hospital de Basurto, para conservar los medicamentos. También
Otra muy importante es la conservación de las sardinas de las bermeanas, que inundaban los pueblos del camino de Bermeo a Bilbao vendiendo sardinas, ¿no? Al meterlo en hielo, pues como todos sabéis, duran muchos más días y de todas las docenas y docenas de sardinas que llevaban, que no vendían, pues podían venderlas 3 días más tarde, ¿no? Entonces hacían la cuenta diciendo, bueno, pues si yo compro esto en hielo y me cuesta 4 maravedís, pero con lo que tengo, que si no se me va a pudrir, lo van a comer los gatos, saco 20 maravedís, gano 17, ¿no? La cuenta era muy fácil. Entonces, lo bajaban en carros que parece ser que tardaban 14 horas, que es mucho, por tanto hay que salir a las 7 de la tarde para llegar al amanecer. A mí particularmente no me da el tiempo, yo creo que tendría que ser más, pero bueno, parece que son 14 horas. Lo envolvían con unas tripas de animales para que secara y no goteara también. Entonces tenían todo controlado. Estamos aprovechando la nieve que cae del cielo para economizarnos. Estamos en el bosque, que es la fábrica del momento, la economía. El dinero sale del bosque. Del bosque aprovechamos, como el cerdo y como la castaña, todo. Las hojas para hacer camas de los animales, las castañas, el carbón vegetal, es decir, el suelo que lo arrancamos, los árboles, la leña y hasta lo que cae del cielo. Lo aprovechamos, lo ponemos en un paquete y lo vendemos. Curioso. La tercera utilidad del hielo, bueno, en basurto no solamente se utilizaba para las medicinas, sino también para sanar. Es normal desde culturas antiquísimas que cuando no existen medicamentos, que son modernos, como sabéis, el frío sana, no cura, pero sí sana. Es decir, a un pobre niño, o a un pobre anciano, o a un pobre como yo, que no soy ni niño ni anciano todavía, con 42 de fiebre, que estás tiritando, pues te ponen hielo y te va a relajar, te estás sanando, que no cura. Pero es importante el sanar, porque en muchos casos de sanar así se ha curado mucha gente. Y no es porque haya una visión cósmica que te ayude, sino pues porque el cuerpo se reactiva. Por tanto, la labor del hielo de Itzina, del hielo de Zaratate-Neberabarri, era muy importante para muchas materias. Y era un poco, pues, también para curar a la gente. Los cubalibres, la garrafa de Orozco, que es el cubalibre de la Edad Media, se hacía solo porque había hielo, si no, no se haría. Entonces, vamos a sacar una conclusión muy interesante que me costó llegar a ella, aunque es muy sencilla, pero no daba con ella. ¿Por qué Orozco tiene 350 garrafas y Zeanuri tiene 3? Y casi ningún pueblo tiene garrafas. ¿Por qué? Tampoco es que se paró el tiempo en Orozco y pusieron un tabique en Areta y otro en Bicosgana y no se puede pasar y nos quedamos aislados. No. Itzina es terreno comunal. Es de todos los vecinos y vecinas de Orozco. Por tanto, la gestión económica del rematante, que era quien habitaba en una casa que había aquí, que era una familia, normalmente con sus hijos, que se pasaba toda la temporada de invierno allí, producía unos beneficios importantes al Ayuntamiento de Orozco. El Ayuntamiento de Orozco, que ya de por sí movía mucho dinero por todo el uso de las mercancías que os he explicado que había en la plaza, siempre hay impuestos, ¿no? Y siempre hay beneficio, y en Orozco había muchísimo producto, tenía pasta el Ayuntamiento. Y lo que hace es que todos los vecinos de censo de Orozco puedan coger X kilos de hielo a la semana gratuitamente. Eso hace que todos los vecinos inviertan en una garrafa y así puedes hacer Cuba libre, puedes beber tu bebida en verano, en invierno y tampoco en invierno. La nevera de China hasta hace poquito guardaba nieve todo el año. En agosto a veces no, pero ahora vas y abajo habrá 5 metros de nieve. Estamos en julio de este año, ¿no? Entonces era muy recurrente, era más difícil bajar el hielo en verano que no en marzo o que no en febrero, por supuesto, pero se las ingeniaban porque sí, porque la gente es muy lista, ¿no? Y tiene mucho talento. Y cuando hay dinero hay más talento todavía, curiosamente. Entonces, todos los vecinos de Orozco hacían helado para sus críos y hacían garrafa porque no tenían que pagar el hielo. Y porque tenían limones en el caserío y porque tenían chacolí guardado para ello. Esa es la explicación
tan fácil que me costó llegar de por qué Orozco es el campeón del mundo de garrafas. Tenía que haber una explicación y no llegaba a ella. Y me gustó, me quedé muy satisfecho cuando conseguí la respuesta, ¿no? Porque venga a pensar, joder, ¿para qué Orozco? O sea, no puede ser. O sea, el Gorbea es de muchos más pueblos, conozco. Y pozos de nieve, pues no sé, por ejemplo en Urquiola, allí tenéis uno dentro de la oficina de turismo, ¿no? Que tienen allí los curas que venden libros y venden quesos y tal. Bueno, pues allí ahí en medio hay un pozo de nieve. En Pagasarri tenemos uno gigante. En Alonsotegui vamos a restaurar 2 neveras bastante importantes. Seguramente le vamos a restaurar. Es la primera vez que digo esto, porque pues en teoría era secreto. Pero Orozco es diferente. Nos vamos a 2 elementos importantes en la historia de Gorbea y de Orozco. La cruz de Gorbea, que no pienso hablar nada de ella. Bueno, ni pienso hablar, porque de eso sé un poco, de la cruz de Gorbea, pero como no está en Orozco, pues entonces no me entra en el pack. 2 patas son Ceanuri y 2 patas son Zuya. La Virgen de Begoña, que está en medio, levantada por el Baskonia Menditaldea en 1964, está en la divisoria exacta territorial de Álava y de Vizcaya. Es la cruz más importante de la cristiandad en un monte sin acceso rodado. La original, que se inauguró el 12 de noviembre de 1901, medía 33 metros y 33 centímetros. Se cayó al de un mes. Faltaban 11 años para que existiera el montañismo. Hasta el año 1912 no se inventa el montañismo vasco. He dicho inventa y no instaura, porque hay uno que me está viendo que no le gusta que diga que invento. Se vuelve a levantar la misma cruz de Gorbea el 3 de octubre, se inaugura de 1903 y se cae en 1905 de nuevo. Como se les cae 2 veces la cruz primera y segunda, lo que hacen es quitarle 14 metros y construyen esta, que es la prima pequeña de la Torre Eiffel. Es exactamente una copia eifelina, incluidos los grados de curvatura de sus patas, para que el viento roce pero no la tire. Pero no es que no la tira por eso, sino la tira porque tiene 17-80 metros y ya no son los 33, que es un edificio de 10 pisos, que es lo que es imposible. O sea, aunque la hubieran atado con 4 cables de acero en sus puntos cardinales, también hubiera caído. No hubiera tardado 1 año, 2 años, pero se hubiera caído porque los vientos arriba en Gorbea son muy fuertes prácticamente todos los días del año. Acabamos de restaurarla y de pintarla. Desde el año 1991 se le estaba estropeando el traje y hemos hecho un trabajo bonito, bien pagado además por parte de quien nos ha atendido, en el sentido de que, bueno, que son trabajos especiales de altura. 4 obreros durante 4 días han arreglado un montón de roturas que tenía las 4 patas, porque donde llega el humano lo rompemos todo. Se ha siliconado todo, se ha pulido, se ha imprimido en un gris de fondo y se ha pintado por 2 capas en negro. Y ya os digo que hemos acabado la obra hace 2 semanas y está preciosa. A ver si dura, por lo menos tanto como lo que había durado hasta ahora. Es la cruz más importante en una montaña de la que se tiene conocimiento y es el origen del montañismo vasco sin que éste existiera. Como os he dicho, la primera cruz es del 1901, el montañismo es de 1912, entonces la gente empieza a ir a Gorbea a ver esa cruz gigante por la que en parte han pagado algún óbolo, alguna aportación a los correveidiles del obispado de Vitoria que iban por los caseríos pidiendo dinero para pagar la cruz de Gorbea y tienen interés de verla, porque además, como es tan grande, se ve desde muchos sitios, es el doble de la actual. Ahora, ayer veníamos de Vitoria, que estuvimos haciendo un trabajo y grabando un programa de tele en San Millán de la Cogolla, y yo porque tengo enfermedad de los ojos, ¿no? Pero los que venían conmigo, desde Mendiguren, saliendo de Vitoria, veían la cruz perfectamente, ¿no? Imaginaros el doble de cruz, vamos, que la ves desde Nanclares, no desde Vitoria, ¿no? Era algo llamativo. La gente empezó a ir al monte, a Gorbea, sin saber que eran montañeros, porque no sabían ni que existía esa palabra ni ese deporte, y se tiran al monte por ir a ver la cruz de Gorbea. Es algo bonito, que la cruz enganche a la gente en un deporte que todavía no existe y que actualmente
Euskal Herria seguramente que es el lugar del mundo más importante en las 14 disciplinas que hay en el mundo del montañismo, antes llamado alpinismo, y que aquí tendríamos que llamar gorbeísmo. El ismo es un sufijo que lo inventa otro italiano, creo que en el mismo año que inventan el sistema métrico decimal. Creo que es el 1848. El istmo se inventa para dar volumen a las cosas que no se ven. Abertzalismo, ciclismo, ¿no? Se le mete en palabras un ciclo es una rueda. Le ponemos el istmo y nos vamos al Tour de Francia. Es algo bonito y muy desconocido en general, ¿no? La aportación del sufijo ismo al idioma español en este caso, español, está bien dicho, y es muy bonito. Nosotros, los montañeros, hacemos montañismo y hoy en día pues podemos decir que somos un referente a nivel mundial en todas las disciplinas, tanto en escalada, deportiva, en hielo, artificial, en himalayismo, que somos un referente tremendo, como en cualquier otro, hasta ya en las carreras de montaña, que es la última disciplina en llegar a la montaña. Esto es un quiriquiñoesi. He dicho que iba a hablar un minuto, joder. Voy al lío. Esto, ¿qué hora es? Vale. 10 minutos más, es que si no, no acabamos nunca. El quiriquiñoesi es otra historia que tiene a Orozco por testigo con letras mayúsculas. En otros lugares se llama cortina, sobre todo en la vecina Álava nuestra. Nosotros lindamos con varios pueblos de Álava, con Amurrio, con Llodio, se llama cortina, que es la adaptación castellana a la voz en euskera quiriquiñoesi, pero podríamos llamarle, para que nos entienda la gente que no lo conoce, como ericera o erizal. Pero curiosamente, la voz ericera no existe en el diccionario de la lengua española. Es curioso. Cuando creemos que todos sabemos lo que es una ericera, ¿no? Los erizos son la cápsula subglobosa de las castañas. Eso que te pincha cuando lo coges, ¿no? Como si todos a coger un erizo por decir, joder, como pinche y tal, ¿no? Bueno, yo soy capitán en eso. Los erizos, los quiriquiños en euskera, se cogen, se varean de los árboles, de los castaños, y se guardan, se almacenan en estos recintos de piedra circulares, pequeñas plazas de toros, para los que nos vean desde lejos y no sepan lo que son, para que se hagan una idea, con un diámetro medio de unos 8 metros, aunque hay de todo, por supuesto, y se conservan aquí durante un tiempo para que la lluvia y la nieve entumezcan su cáscara y cuando haya que sacarlos, con unas pinzas de castaño, a unos cestos de castaño, los niños y las niñas cogen el pack, el erizo, le dan un golpecito a la cesta de castaño y salen las 3 castañas que por norma tiene un pack, un criquiño. Vale. Ese cesto lleno de castañas se lleva hasta un pequeño camino alrededor que hay cerca, donde en una narría olera, que son unos trineos sin ruedas que tenían todos nuestros antepasados, como hoy tienen Land Rovers, igual, en los caseríos, y de ahí se lleva a un camino mejor, de doble vara, donde una mula con un carro lo carga y lo baja aquí, a la Ágora de Orozco, al centro comercial, al primer bilbondo que tuvimos en Vizcaya, a Orozco. Y aquí se coge, y por el camino real, que es por el puente hacia Areta, Arrancudiaga, Miravalle, San Miguel, de Basauri y Bolueta, se llega a Achuri, donde lo cargan en barcos para llevarlo sobre todo a Inglaterra y a Bélgica, también a Alemania, pero sobre todo a Bélgica, que es donde más compraventa de castañas de Orozco, y de Ayala hay. Digo de Ayala porque no hay mucho escrito sobre Ayala, pero el componente geográfico es el mismo
Los miles y miles de castaños que aquí había estaban por igual en Ayala, que está aquí mismo, detrás de Santa Marina, del Monte Arrola. Tenemos Ayala a la izquierda y Llodio a la derecha. Sabemos de la existencia, todavía quedan algunos quiriquiñoesis, poquitos, y muchos que se han destruido. La mayoría de los quiriquiñoesis, que habría miles, se destruyeron cuando llegan los pinos aquí. Los pinos llegan hace 60 años, 70 años, algo menos. Para plantar los pinos se hace la barbaridad de romper hayas y robles. Los dueños de los terrenos no le dan valor, y el pino es algo tan interesante, que viene el pino insignus de América y tal, que lo planto y al de 30 años le compro un piso a mi hijo en Galdacao y dejo que se muera el caserío de Lima. Lo que os digo es real, Lo que os digo es real. El pino hace que nos olvidemos en parte del caserío y que pensemos en lo de abajo, en la economía. Mi hijo, ¿cómo va a trabajar en el caserío? Como trabajaba mi abuelo y yo. Ahora hay fábricas y además tiene que estudiar para ir a la universidad y luego ser algo, ¿no? Ese contexto está perfectamente relacionado con lo que os estoy contando. Las máquinas bulldozer y excavadoras que van a romper todos los árboles autóctonos para plantar los pinos se llevan por delante centenares de quiriquiñausis sin que nadie diera un valor de alerta etnográfica. Esto es una construcción como puede ser una ermita, como puede ser un puente, que tiene el mismo valor para una persona investigadora o interesada por el patrimonio, pero que como no se conoce, y como son unas piedras que hacen un círculo que ya no valen para nada, porque ya no se utiliza la castaña, porque han llegado los frigoríficos, pues lo tiramos. Pero vuelve a pararse el reloj del tiempo en Orozco. ¡Qué casualidad! ¿Cuántas veces se ha parado el reloj del tiempo en Orozco? ¡Qué interesante! En Euskal Herria tenemos 115 quiriquiñoesis catalogados. 50 están en Orozco. Manda huevos. Ya estamos con otro problema. Vamos a ver si lo solucionamos. ¿Por qué? La mitad de los quiriquiñausis que quedan vivos están en Orozco y no en Ataún, o en Valdegovía, o en Hernani. Bueno, pues tiene que venir un importantísimo historiador, amigo de Orozco, Alberto Santana Ezquerra, el guionista de una historia de Euskal Herria o de La mirada mágica en ETV, etnógrafo de la Diputación, para darnos una conferencia hace ya bastantes años, unos 8 o 10, y decirnos por qué Orozco tiene la mitad de los recintos guardacastañas que quedan vivos de todo Euskal Herria. Pues es por la actividad económica de la castaña con los barcos que llevaban semanalmente una carga llena de castañas a Europa. Y esto está relacionado con dos personajes. Un concejal del Ayuntamiento de Bilbao, estamos hablando concretamente del 1780, que se llamaba Pedro Gossens, era un tipo de Amberes que tenía una flota de barcos y que se construyó su casita nada más pasar el puente de Deusto a la derecha. Sabéis que hay como esto de aguas, ¿no? Un edificio ahí que parece un cuartel. Bueno, y luego hay que no sé si es algo de navieros, una casita blanca un poquito antes. Bueno, pues esa casita blanca con su muelle donde fondeaba sus barcos era la casa que construyó Pedro Gossens, sin duda que a cuenta de la pasta que ganaba con el envío de las castañas de Orozco. Este hombre tenía un comisionista al que yo llamo el Bárcenas de Llodio, porque era, si digo el Bárcenas de Llodio, enseguida nos damos cuenta todos, ¿verdad? O sea, un tío que no movía el culo, pero que ganaba por todos lados, ¿no? Bueno, este se llamaba Manuel Goicoechea y era el enlace con los castañeros de Orozco. Los castañeros de Orozco eran castañeros en la época de las castañas, octubre, noviembre y diciembre. Luego volvían a ser ferrones o leñadores o pastores. Durante esa época cambiaban de oficio porque esto daba mucho beneficio. Entonces, el comisionista de Llodio, Manuel Goicoechea, llegaba el jefe el capo de las castañas de Orozco, se apellidaba Gastaca. Mi mujer se apellida Gastaca, pero no tengo ninguna relación que yo sepa familiar con este hombre, no recuerdo el nombre. Hablaba con Gastaca y le decía: mañana a las 10 de la mañana tenéis que llevar
50 carros de castañas, que es el peso en toneladas para llenar un barco de castañas, el espacio que tenían, ¿no? Entonces, Gastaca se ponía en contacto hace 200 años por WhatsApp con todos para que vendrían aquí a las 8 de la noche, llenaran los carros de castañas y arrearan con los bueyes, con sus mantas los bueyes, en unas noches frías de octubre hasta Bilbao. Tal que un jueves de 1780, de octubre, hay un granizo tremendo, un frío tremendo, se quedan los carros embarrados en la peña, entre San Miguel de Basauri y la Peña, que era donde estaba peor el camino, y los bueyes se declaran en huelga, no quieren andar más, no han comido, con los acuyus les ponen finos, a trancas y a barrancas llegan a Bolueta y van a descargar en Achuri, donde estaba el almacén, un poquito detrás de la estación de tren de hoy en día, un poquito más arriba, y estaba el almacén de la castaña de la Diputación Foral de Vizcaya. Fijaros la importancia de la castaña, a la cual no cogemos ahora del suelo siquiera, ¿no? La castaña era el oro del bosque. Y la Diputación Foral de Vizcaya cobraba X maravedís por cada fanega de castaña que se montaba en un barco. Entonces estamos hablando del IVA, del impuesto de valor añadido económico para la Diputación, para hacer nuevos viales, para educación, para pagar a sus funcionarios. Llegan allí y en la puerta del almacén de la castaña hay dos guardas de Seur, así, más chulos que la hostia, 1,90 m cada uno, y el capo de la castaña de Orozco le dice que le abran las puertas gigantes para meter los carros y le dice que espera, que te tengo que decir que me ha dicho Bárcena que te diga que en vez de a 8 maravedís la fanega, esta vez os vamos a pagar a 6. Y el de Orozco dice, ¿cómo? Si llevamos un montón de años cobrando a 8, esto me huele mal. Uno para ti y otro para el otro, ¿no? De los otros dos que nos habéis quitado. No, que no, que no. Bueno, hay un motín. Se llama el motín de los castañeros de Orozco en Achuri en el 1780. Hostias por todos los dos. Tiran las puertas abajo con los acuyus, los guardas jurados por patas. ¿Por qué cuento esto así? Porque hay un expediente de la Diputación Foral de Vizcaya de 80 páginas. Cada página son como 10 folios de hoy en día, por cómo escribían los escribanos. Y sabemos hasta el color de las matrículas de los carros. O sea, es espectacular ese documento, ¿no? Los de Orozco van donde el corregidor de la villa de Bilbao y van donde el juez, y el juez dirime rápidamente, no como ahora, que para el juicio, para estos elementos de la manada hemos estado esperando no sé cuántos años, cuando al día siguiente tenían que haber metido donde les tenían que haber metido, con unos grilletes aquí. Ahora que estamos en San Fermín me ha venido al recuerdo. Entonces el juez dice, sí, claro, a 8 maravedís el kilo. ¿Cómo les van a pagar a 6 si no ha habido una depreciación del producto? Entonces los de Orozco cobran la pasta, vienen aquí y inventan el botellón. Ese día se inventó el botellón, por la fiesta que hicieron, ¿vale? Para que veáis que Orozco tiene mucha finalidad. La historia de los quiriquiñoensis es una historia preciosa, es una historia que envuelve otras historias y que nos explica el modo de vida y de la economía del siglo XVIII sobre todo. Al haber ese contacto económico con el que tienen los barcos que lo vende a Europa y con los bosques nuestros que están repletos de castaños, hace que haya alguien que piense y que diga, joder, cuántos más quiriquiñoensis, porque es que si no damos abasto a recoger todas las castañas que tenemos, si se pierden, si se las comen los animales, yo les llamo las gominolas, cuando doy conferencias, que doy muchas conferencias sobre la alimentación y la conservación de la castaña en el bosque, yo les llamo las gominolas del bosque, porque los animales es lo que más precia, cualquier tipo de animal, la castaña, ¿no? Entonces, por eso las aíslan y por eso ponen una pared de la altura suficiente y mínima a su vez para que no salten los lobos, los osos, etc., ¿no? Y no se las coman, ¿no? Porque si saltan luego no pueden salir. Entonces, tontos no son los animales, ¿no? Orozco se llena de estas construcciones porque es mucho dinero lo que hay en juego. Y eso hace que, como los lugares en muchos casos donde están, en Orórtegui, mal llamado Orrótegui, en Irukuzubieta, en Saukudi, son lugares muy profundos, muy difíciles de llegar, o bastante difíciles, no colonizados, han quedado vivos ahí. El registro, no ha pasado ninguna excavadora, ¿no?
Y no están cerca de caminos donde tampoco han ido con carros a coger las piedras, que era otra de las cosas que hacían pues para reconstruir la chabola del perro o el caserío en sí, ¿no? Han quedado vivos y tenemos 50, cada cual más bonito. Una historia muy bonita, la de los quiriquiñuelsis. Siendo, de nuevo, Orozco protagonista de la historia de la economía de la castaña en todo Euskal Herria. Castañas ha habido muchos sitios, por supuesto, pero hay un momento que es la decadencia de la castaña. Dos momentos. En el 1899, a finales del 19, llega un barco de Nueva York a Don Iván Eloitzun, a San Juan de Luz, en Lapurdi, y en sus bodegas trae troncos, y en esos troncos de árboles viene el virus de la tinta negra, la enfermedad de la tinta negra, el virus del castaño. Es un virus que, como sabéis, los virus no se ven, que es un cáncer. Entonces empieza a propagarse por toda la península ibérica poco a poco. Y durante 20 años empieza a matar al 87% de los castaños que había en España y en Portugal. Quedan algunos sitios donde el virus no llega por problemas de que no llega porque son lugares difíciles de llegar. O sea, el virus se mueve por el aire, ¿no? Pero es un contagio. Los lugares donde están los quiriquiñausis de Orozco son difíciles de llegar y por eso el virus no entra. También en Baztán, también en Orense, también en León, en Galdames. Estoy diciendo sitios donde ha quedado registro todavía posterior al fallecimiento de casi todas las castañas. Hay un escritor costumbrista, que no recuerdo su nombre, contemporáneo a Antonio Trueba, a ese de Montellano de Galdames, que fue un escritor curioso, ¿no? Sobre todo por cómo escribía de su país idealizadamente, porque él se marcha con 14 años en las guerras carlistas a Madrid y hasta 30 años después no vuelve, ¿no? Entonces lo que cuenta es un poco idílico, no es real. Siendo real, es dibujo lo que él tiene en su mente, ¿no? Cuenta ese escritor que una ardilla se subía en la copa de un castaño en Hondarribia y tocaba suelo en Cádiz sin haber hecho suelo por ningún lado, comiendo castañas y solo por castaños. Por tanto, nos podemos hacer una idea qué bonito, cuántos millones de castaños tenía que haber en todo el Estado español para que ese escritor recoja esa cita, que es muy bonita, ¿no? Si os parece, casi os he matado, todavía estáis vivos, pero vamos a darnos la vuelta, vamos a ver la réplica de aquella chabola, una chabola tipo de Orbea. Sí, le llamaba. Sí, no, es tan importante, no, la patata llega con los viajes de la colonización de América, ¿no? Bien, pero aquí no llega, no. Aquí no se come. La primera vez que se come una tortilla de patatas en Ceanuri es en el año 1912, antes de ayer. Porque la comían los cerdos. No, tóxico no, o sea, las patatas iban en carros, de la llanada a la Besa. Y los carros se paraban, y esto no tiene que ver con Orozco, y las patatas se caían. Y los cerdos que había en nuestras calles, por cientos y cientos de ellos, las comían como si fuera una gominola, la patata, claro. ¿Qué más quiere un cerdo que una patatita entera, no? Entonces los humanos lo veían y decían, lo que come el cerdo no como yo. Le daba asco. Y por eso no se comen. Ya te digo que hemos encontrado una referencia de que la primera vez que se cocina la patata en Ceanuri es en 1912, hace 107 años. Llama la atención. Cuando llega la patata, de verdad, le llaman la castaña, tiene un nombre que lo asocian a la castaña, no recuerdo ahora mismo cómo es, pero me pilla. Y sin duda que es una revolución, la patata y luego la castaña. Esta es una réplica de una chabola seguramente de la zona de Austigarbin, que es una majada de pastores, en su día la más importante de Gorbea, muy bonita, la tenemos aquí en Orozco en la parte alta, cerquita de la nevera de Zaratata Nevera Barri, y está igual que como estaba en el uso y disfrute económico de los pastores. Pero le falta una cosa. Ahora que no nos oye nadie, la voy a decir. Tiene todo lo que tenían los pastores, pero le falta la revista Interview. Es lo único que le falta. Yo creo que cuando la hicieron, la réplica no encontraron ninguna revista Interview. Yo tenía en casa, les podía haber dado alguna.
El resto es exactamente igual. Esta oveja tenía un artilugio con unos guantes tal que si sabes ordeñar sacaba agua. Seguramente el artilugio vale 100 euros, se rompió hace 10 años y no ha habido presupuesto para dar. Esta sí que es una denuncia pública. Este pastor, que vivía en Isasi, murió hace 2 años. Todas las fotos que veis son mías, del museo. Tengo 87 fotos en el museo. Pero esta especialmente me llamaba la atención. Esta foto la hice, es una diapositiva, está tirada en el 91, creo, 1991. Yo iba a China, desde Orozco, llevaba poquito tiempo viviendo aquí, y iba en mi coche y sin parar, en segunda, teniendo la máquina en el asiento del copiloto, cuando le veo al pastor de Isasi, digo, esta es la mía, cojo así, ¡bum!, y le tiro una sola foto. Con la diapositiva ya sabéis que no se puede ver, como hoy en día, Hay que revelarlas en Fotogaray, en la Gran Vía de Bilbao, y vas en el tren de vuelta a casa a Mirabella y dices, ¡uy, qué bonita esta! Joder, esta no vale, ¿no? Va. No es el paleolítico, solo el siglo pasado. Entonces, me piden que seleccione fotos y esta es una de mis fotos favoritas. De hecho, hice una gestión con Eroski y les dije que por 2 millones de pesetas les daba los derechos de la foto para que hicieran el queso de Eroski que nunca vi, porque la foto te está pidiendo que compres queso con la bolsa de Eroski. Me dijeron que no les gustaba la idea, yo me quedé sin la foto. Sin el dinero, que hubiera ido a visitar las vacaciones, claro, era toda mi ilusión. El pastor se inaugura el museo y le van diciendo gente de Orozco. Era un hombre que bajaba muy poquito aquí a Zubiaur, vivía allá arriba en un caserío precioso, en un promontorio, uno de los sitios más bonitos de panorámica que hay para ver el valle de Zubiaur. Y ya digo que bajaba muy poquito, muy poquito. Yo no sé si he visto 3 veces en Zubiaur, ¿no? En alguna misa y en alguna feria o algo. Y le iba diciendo gente, pues sus familiares, sus nietos, no sé qué, no sé cuánto, de que estaba en una foto en el Museo de Orozco casi de verdad. Esto es lo que él luego me dijo a mí, ¿no? Y bueno, pues la foto tiene su aquel, incluso aunque es mía, ya está buena y todo. Estamos viendo, es una foto en movimiento, el perro, la barca, el paraguas súper moderno comprado el día anterior en el Corte Inglés, la vara de mando, la lengua del perro número 2, el contraste de 4 colores. Es una foto con sombras perfecta. Cualquiera que me escuche dirá, joder, está con 7 rollos de diapositivas a buscar la foto, y va en segunda, es importante. Y en segunda despacito, a 30 por hora, pero no para el coche porque entre otras cosas no podía parar. Y además tenía prisa. Estaba haciendo yo una visita guiada a un grupo de chavales de La Salle de Llodio, de formación profesional, hace como unos 6 años aquí, un día al mediodía que me llamó un profesor de La Salle, que es amigo mío, y vinieron pues unos 17, 18 chavales de entre 15 a 17 años, y les tenía aquí como vosotros, en una medioluna. Yo les estaba contando cuentos de Orozco y los chavales pues les estaba hasta gustando, ¿no? Y en esto de que veo que sube Isasi, y yo así, les digo, chavales, no os riáis, primero, vais a vivir un momento histórico. Este hombre que está subiendo no ha estado nunca en ningún museo en su vida y es el de la foto. No os riáis, repito, porque a los chavales hay que acotarles un poquito, porque si no hubiera sido esto, no sé, en fin, sobre todo para mí, como persona con fundamento que soy, ¿no?, para las cosas. Y el caso es que él, según viene, se abre como el lago de Sinaí, en la Biblia, y viene el pastor y hace así. Los chavales alucinando. Y yo ahí flipando. Me cago en Dios. Me cago en Dios. ¿Y soy yo? ¿Tú quién eres? Y yo Iñaki García Uribe. Estoy casado con la de Gastaca, con la hija del Manco, con José Luis. ¿Tú has hecho la foto? Sí. Pues no está mal. Los chavales flipando, ¿no? Se daban así cuando dicen, joder, ni en la tele, vamos. Se queda, pues, no sé, 2 minutos y medio así, que eran interminables, porque yo digo, o me pide un sopapo o me pide derechos del autor. Una de dos. Y el hombre, pues bueno, se acerca, mira si la oveja, con todas las ovejas que he tenido yo, y se marcha, sin más.
torcido, encorvado. La primera y única vez en su vida que entró en un museo. Y fue a verse a él. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Os ha gustado? Bueno, el tiempo de lo que habéis pagado por la visita guiada se ha acabado. O sea que ahora el que quiera tendrá que pagar más. Tenéis en la segunda planta algún elemento bonito para ver, un salterio, que es una especie de guitarra antiguo que tenían los conventos, que es el mejor elemento que queda conservado aquí, que no es de Orozco, es de París, pero bueno, sí está traído por las monjas de Ibarra. Y luego en la planta de abajo del todo tenéis una maqueta muy bonita, y si queréis os cuento la historia del castillo de Venezuela, de cómo se derribó y de por qué se inventó el wifi en Orozco.